Estamos con Gabriela Russo, presidenta del Consejo, para conversar sobre Simeco. Si bien durante todo este tiempo se ha ido informando a los socios a través de los medios normales del Consejo y de Simeco, creemos importante que a partir de los últimos sucesos pudiese Gabriela en primera persona contar lo que está sucediendo en Simeco, lo que ha pasado y cuál es su visión sobre lo que sucederá. Así que, hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Bueno, ahora estoy mejor o más aliviada, por así decirlo, después de las últimas novedades respecto a nuestro sistema médico, SIMECO, teniendo en cuenta que venimos desde enero a esta parte transitando un contexto de incertidumbre total, no solo nosotros, sino, digamos, el sistema de salud en general. Y bueno, la buena noticia es que a pesar de las dificultades que tuvimos que afrontar y a partir de múltiples gestiones que realizamos, reuniones con la Superintendencia de Salud, con la Secretaría de Industria y Comercio, con los directivos de Swiss Medical, pudimos llegar a un acuerdo justamente con nuestro exclusivo y único prestador, Swiss Medical, para que estas últimas medidas que tienen que ver con el ajuste, ¿no?, de las cuotas, también podamos nosotros aplicarlo a los afiliados de Simeco. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque si bien hubo desinformación en esto y por ahí algunos colegas pensaron que estábamos incluidos en la causa judicial o en la medida cautelar que obligaba a algunas empresas a realizar estos ajustes, no fue el caso del Consejo, no fue el caso de Simeco. Y a partir del diálogo, de la negociación, de presentaciones que hicimos ante los organismos y ante Swiss Medical, logramos llegar a un acuerdo, como te decía, por el cual Swiss Medical nos reconoce estos ajustes y de esta forma nosotros vamos a poder trasladarlo a nuestros afiliados. Para nosotros es una gran noticia porque realmente vivimos tiempos de mucha preocupación y nos ocupamos, te diría casi, no sé, más del 90% de nuestros días a este tema, porque está en juego la salud de nuestros colegas, que eso para nosotros es prioritario. Así que bueno, esta es la buena noticia que ya la hemos comunicado por los medios de Simeco, pero quería yo también poder transmitírselo no solo a los afiliados de nuestra prepaga, sino también a toda la matrícula, porque Simeco es un servicio más del Consejo. Ujú. Y si bien involucra alrededor de 6.500 matriculados, todas las decisiones que tomamos son pensadas en el conjunto de la matrícula y en la sustentabilidad de nuestro querido Consejo. Bueno, empezamos con una buena noticia, Sí. pero tal vez estaría bueno, porque la matrícula en general por ahí no conoce toda la situación de Simeco. Contanos eh, cómo encontraste a Simeco cuando vos asumiste en Ujú. tu primera gestión en julio del 2019. Bueno, nos encontramos con una situación realmente muy compleja y desconocida totalmente, porque lo mismo que le pasaba a los afiliados en ese momento, que no tenían toda la información sobre ese contrato que se había firmado entre el Consejo y Swiss Medical, a nosotros nos ocurrió lo mismo. Tomamos noticia y pudimos acceder a la información una vez que asumimos. Y ahí nos encontramos con ese contrato que se firmó en marzo del 2018 por una gestión anterior a la nuestra. Un contrato con bastantes limitaciones y deficiencias que, entendiendo en ese momento que fue firmado porque Simeco ya venía con problemas de déficit, eh, que la gestión anterior encontró ahí tal vez una solución a ese tema. En ese momento, la verdad que nos sorprendió muchísimo porque no pensamos que el sistema médico estaba en una situación de déficit tan importante y con un montón de problemas operativos, administrativos, de todo tipo. Así que nos llevó realmente mucho tiempo de la primera gestión y de esta segunda también poder, con las herramientas que tenemos,
abordar esa problemática, siempre pensando, como te decía, en la salud de nuestros matriculados y en darle sustentabilidad al sistema, porque eso es lo que a nosotros más nos ocupa y nos preocupa. Y un contrato que desde el primer mes que se firmó generó déficit. Y ese déficit fue creciendo en el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, lo que Simeco, lo que el Consejo recauda por parte de las cuotas de sus afiliados es menos, digamos, no alcanza a cubrir la factura de Swiss Medical. Entonces, ese desfasaje que hay es un déficit que fue creciendo en el tiempo porque, digamos, la relación jurídica entre los afiliados y la prepaga es entre los afiliados y el Consejo, afiliados y Simeco, ¿no? Entonces nosotros tenemos, digamos, todas las regulaciones concernientes al sistema de medicina en cabeza del Consejo, entre ellas la Ley de Medicina Prepaga. Entonces, ¿cuál es la característica de Simeco? Que la mayoría de sus afiliados son colegas, hay también otros que no son colegas, pero la mayoría son colegas que tienen mucha antigüedad en el sistema. Y gran parte de ellos ya pasaron los 65 años. Entonces, ¿qué dice la Ley de Medicina Prepaga? Que vos no puedes aumentar por edad cuando se dan esas dos circunstancias, más de 10 años de antigüedad y más de 65 años. Sin embargo, ese contrato que se firmó da esa posibilidad de ajuste, por lo cual cuando nuestros colegas pasan ese umbral de edad, se nos genera un aumento en lo que tenemos que pagar Swiss Medical que no podemos trasladarlo a los socios. Eso va generando un déficit creciente, que nuestra proyección era algo, digamos, muy preocupante porque no solo implicaba que Simeco desapareciera, sino también que el Consejo desapareciera. Fíjate qué importante es esto y todo lo que tuvimos que hacer y las decisiones que tuvimos que tomar para evitar eso. Y lo logramos porque en estos 5 años logramos contener ese déficit, que sea un déficit manejable y que pueda ser afrontado con los recursos del Consejo en general. Y bueno, después vino el cambio de gobierno, todas las nuevas medidas que ocurrieron en estos últimos meses que bueno, generaron incertidumbre y un cambio de rumbo en todo el sistema de salud, que bueno, más adelante si querés podemos profundizar un poco en eso, pero decir que tomamos decisiones estratégicas que permitieron abordar ese déficit y que sea manejable en el tiempo. ¿Con qué objetivo? Como te decía, que Simeco tenga continuidad y que los afiliados estén tranquilos, que el Consejo les da ese respaldo, ¿sí? Porque Simeco es el Consejo, no es una sociedad, no es una organización independiente. Y eso es lo que podemos decir genera esta tranquilidad y esta confianza de que los afiliados pueden contar con el Consejo, ¿no? Y esto que explicas es muy importante porque lo vemos en las redes sociales y en consultas directas, que muchas personas piensan que el déficit tiene que ver con alguna ineficiencia de Simeco. Y es como vos explicás, es prestacional. Es lo que nos cobran, es más de lo que estamos pagando. O sea, que hagamos lo que hagamos, seamos lo eficiente que seamos, este déficit va a ser creciente tal como Sí, el déficit se explica por esta diferencia entre lo que recaudamos y lo que pagamos. Y después hay otros gastos que influyen, ¿no? en este tema y que tiene que ver con la estructura administrativa, que se ha reducido muchísimo y que hoy es fundamental. Sobre todo en los últimos meses podemos decir que fue fundamental todo el equipo de Simeco en la atención personalizada de cada uno de los socios, tanto personalmente como por mail, telefónicamente. Hubo momentos que se saturaban los canales de comunicación por la incertidumbre que había y las consultas que llegaban. Y realmente el equipo se puso al hombro esta atención y nosotros, las autoridades, también acompañamos en ese proceso, pero es una estructura que, bueno, también influye en el déficit, como así también todas las cuestiones impositivas, administrativas inherentes a esto. Pensá que todo lo que es la facturación, la administración, la contabilidad relativa a Simeco la hace el Consejo, lo hacemos nosotros. Lo mismo que las cobranzas, el abordaje de los
morosos porque no todos lamentablemente pueden estar al día y eso hay que gestionarlo. Bueno, todo eso lo absorbe el consejo. Ujú. Y la prestación médica, toda la prestación médica la realiza Swiss Medical. Bueno, eso es lo que está planteado en el contrato y lo que nosotros nos ocupamos muchísimo de que se cumpla, porque es un contrato entre partes, no hay que olvidar esto. Y para nosotros es fundamental estar al día con Swiss Medical para evitar que haya algún inconveniente en la prestación del servicio, ¿no? Claro, que tenía un impacto mucho mayor. Sí. Y por lo que yo tengo entendido, el contrato no permite incorporar nuevos socios. ¿Esto es así? Y si es así, ¿cómo lo ves? ¿Qué pensás vos al respecto? Bueno, lo que el contrato establece es la exclusividad de Swiss Medical respecto a nuestros afiliados, por lo cual de incorporar nuevos socios tendría que ser a partir de planes que nos presente Swiss Medical. Esto no ha ocurrido. Hubo 2 oportunidades donde se presentaron planes, pero que no eran beneficiosos para la matrícula ni para el consejo. Entonces, como te decía, todas las decisiones que nosotros tomamos tienen por objetivo acompañar a nuestros matriculados, darles beneficios, darles servicios, no decisiones que los perjudiquen o que sea más caro afiliarse a Simeco que a una prepaga del mercado. Ujú. Entonces, no es que estamos cerrados a eso, estamos limitados por el contrato. Es decir, si Swiss Medical nos presenta planes que sean beneficiosos para la matrícula y para el consejo, vamos a acceder, por supuesto, pero esto no ha ocurrido hasta el momento. Y además hay otra cuestión, ¿no? En esto, que pensemos que Simeco no es deficitario ahora, lo es desde el 2011. Y desde el 2011 al 2018 que se firmó el contrato hubo incorporaciones. Y sin embargo eso no hizo que Simeco sea, por lo menos que llegue a un punto de equilibrio. No te digo que sea rentable porque nosotros no tenemos fin de lucro y jamás buscaríamos eso. Entonces, y también ten en cuenta que el mercado ha cambiado. Ujú. Muchos afiliados que tenemos hoy tal vez ingresaron de jóvenes y hace por ahí 30 años que están en Simeco y está ese sentido de pertenencia, como pasaba en un montón de organizaciones, en las empresas, en los organismos donde no había tanta rotación o tantos cambios como ocurren ahora. Y los jóvenes hoy cambian de trabajo, cambian de ciudad, se van a vivir al exterior, cambian de prepaga también. Entonces, hay que tener en cuenta que el mercado de salud cambió también y el contexto es otro. Ujú. Entonces, acá lo importante es lo siguiente, porque yo sé que una de las preocupaciones de la gente, de los colegas que me escriben y cuando tengo la oportunidad de hablarles personalmente, lo charlamos. La preocupación está en la sustentabilidad, es decir, ¿qué va a pasar con Simeco? Acá lo importante que yo quiero aclarar es que mientras el consejo sea sustentable, Simeco lo va a hacer, porque Simeco es el consejo, no es una prepaga que tiene una personería jurídica propia. Y si esto no fuera así, Simeco hubiese desaparecido hace rato ya, porque ya te digo, desde el 2011 que es deficitaria y Ujú. se sostiene gracias a los recursos de todo el consejo, de todos los matriculados. Entonces, creo que este es un punto esencial para transmitir que no es lo mismo hablar de una empresa de salud que sí o sí tiene que, digamos, sustentarse con sus propios recursos, aunque debería hacerlo, que ese es un tema aparte, pero está el consejo como respaldo, ¿no? Por eso nuestra preocupación siempre cuál es, en las decisiones que tomamos, que el consejo sea sustentable, que tenga los recursos para afrontar todos los servicios que brindamos, entre ellos Simeco, ¿no? Claro. Ahora, eh, por todo lo que planteas y dentro de esas estrategias que fueron buscando para morigerar el impacto del contrato, ¿en algún momento evaluaron cambiar de prestador, buscar otras alternativas? Bueno, te cuento primero algunas medidas que tomamos que también creo que es importante resaltar. Una de las primeras medidas que tomamos fue eliminar un privilegio. ¿Viste cuando se habla de los privilegios hoy? ¿Cuál era ese privilegio? Que las ex autoridades del Consejo pagaban menos, Simeco, pagaban menos que un matriculado, que un afiliado. Era como una jubilación de privilegio. Sí.
Y eso se había decidido por una resolución, entonces pagaban menos, porque habían, por el privilegio de haber sido parte de la conducción del Consejo. Ante una situación deficitaria, primero que no estamos de acuerdo con eso en absoluto, pero si encima vos estás ante una situación deficitaria, nos parecía que era algo totalmente repudiable que teníamos que eliminarlo. Y así lo hicimos. Decidimos que se terminen con esos privilegios. Esa fue creo que la primera medida para abordar el déficit de Simeco. Y si te cuento que la respuesta fueron cartas, documentos de esas autoridades y hasta juicios, no me lo podrías creer, pero eso ocurrió. Lamentable. Después tomamos otras medidas como una reorganización administrativa. Había un desorden administrativo que pudimos acomodar en cuanto a los planes, las prestaciones, que eso nos permitió también bajar ese déficit. Y acá quiero agradecer a aquellos colegas que en el momento de la pandemia los contactamos uno a uno, les explicamos la situación, la entendieron y muchos optaron por cambiar el plan o por pagar un poco más lo que fue su cuota. Gracias a esas medidas pudimos bajar un montón ese déficit. Y hoy, como te decía, estamos en una situación manejable. Si nosotros no hubiésemos hecho todo lo que hicimos, que fueron estas cosas que te comenté, entre otras, estaríamos hablando de un déficit de 5.000 millones de pesos al año. El Consejo no podría afrontarlo. Solo con esas medidas, te digo. Por eso, el trabajo que se hizo y que se hace es enorme, enorme. Y por eso a veces, digamos, no estoy de acuerdo, no a veces, no estoy de acuerdo con algunas posturas o algunos comentarios, porque siempre cuando hay cuestiones difíciles, lamentablemente algunos aprovechan para politizar, ¿no? Y con la salud no se juega. Entonces eso sí es algo con lo cual no estoy de acuerdo, porque hay grupos que generan desinformación, que generan preocupación en colegas que muchos son adultos mayores con enfermedades, con tratamientos, y me parece que digamos, hay un límite. Me parece que para la política y para todo en la vida hay un límite. Por eso también accedí a esta entrevista para aclarar yo en persona y con la claridad que se merecen y toda la transparencia de contarles lo que hicimos y lo que hacemos por nuestros matriculados. Y que si no tomamos otras decisiones que me encantaría tomarlas es porque no podemos, porque legalmente no podemos, porque económicamente no podemos, no porque no nos importan, porque si yo estoy acá y todo el equipo que me acompaña es porque tenemos un compromiso total con nuestros colegas. Esto lo quiero decir. Eso es bastante claro y evidente. Y ahora que decías esto de los juicios y de la utilización en algunos casos política de estos temas que son delicados para la mayoría de los socios, me gustaría una reflexión tuya respecto de algunos colegas que también viendo lo que sucedía en los medios y que se iniciaban acciones contra CIMEC y contra el Consejo. ¿Qué reflexión tenés respecto de esto? Bueno, hay casos que son entendibles porque realmente las cuotas aumentaron en CIMECO y aumentaron en todas las prepagas, no por una cuestión propia, sino por una cuestión del contexto económico y como consecuencia de la desregulación económica, ¿no? Para aquellos colegas, no sé, te doy un ejemplo, jubilados, que sé que hay, que realmente no pueden afrontar la cuota y decidieron acceder a la justicia, yo los entiendo, los comprendo, no puedo juzgarlos, digamos. Ahora, también hubo casos de colegas que aprovecharon la situación, o de afiliados, porque no solo colegas, presentaron amparos pudiendo afrontar la cuota.
Yo lo que quiero decir es que lo mismo, Simeco es el consejo, si todos los juicios o los reclamos que sean por Simeco son reclamos al consejo, no son hacia mí, no son hacia una gestión, Ni tampoco hacia Swiss, o sea, nos tampoco hacia perjudican a Swiss nosotros. Medical porque no lo podemos trasladar, Ujú. pues ya te digo, la relación jurídica es entre Simeco y sus afiliados. Así que todo eso genera eh, tiempo, recursos humanos que tienen que responder a esas medidas cautelares y también económicos, porque aquellos bueno, donde la justicia les dio lugar, tuvimos que hacer los ajustes individuales y eso no lo pudimos trasladar a Swissmedica, es decir, que genera, digamos, un mayor esfuerzo para el Consejo. Por eso te digo, los casos que, bueno, lamentablemente no tuvieron otra opción porque era eso o caerse el sistema, yo los entiendo. Aquellos que lo hicieron por un interés particular, bueno, decirles que se están perjudicando a sí mismos porque el consejo son todos los matriculados, ¿no? Ujú. Sí, Es así. eso es así. Y me imagino, no me imagino, la verdad que me consta, pero además sé que lo hiciste, pero estaría bueno que contaras, perdón, las gestiones que hicieron ante Swiss durante todo este tiempo para poder, las negociaciones, etcétera, para mejorar esta situación. Bueno, con Swiss Medical venimos negociando desde el día uno, desde que asumimos, porque eh, según lo que ellos nos manifiestan en las reuniones que tenemos, en las comunicaciones, es que nuestra cuenta también les genera pérdida, que por las características del grupo que compone Simeco, los consumos son muy altos y que, bueno, todo el tiempo están queriendo renegociar el contrato en términos de que les paguemos más, ¿no? Bueno, fuimos afrontando esta situación y, bueno, ahora con el cambio de gobierno que plantea la desregulación económica, por este contrato está firmado, nosotros estamos atados a lo que hace Swiss Medical. Por lo tanto, todo lo que hicimos fue, como decía al comienzo, reunirnos, pedir reuniones con los organismos gubernamentales para que nos asesoren y nos digan cuál era nuestra situación frente a Swiss Medical por todo esto que estaba pasando. Porque la verdad es que, como te digo, nosotros siempre queremos lo mejor para el consejo y la matrícula, pero también tenemos que respetar un contrato que se firmó voluntario entre dos partes y también respetar la normativa legal. Somos una institución y tenemos que siempre actuar dentro de ese marco, ¿no? Y bueno, en este último tiempo, con todas estas medidas de ajuste y demás, nosotros queríamos que esto llegue a nuestros matriculados, pero imagínate si nosotros estábamos alcanzados y Swiss Medical no nos reconocía esto, era imposible ejecución, porque realmente lo que se recaudó se pagó, Claro. no tenemos ese dinero, es imposible. Y la verdad que en esto debo decir que hubo una apertura por parte de Swiss Medical, una buena predisposición para negociar. Y bueno, logramos este acuerdo donde a pesar de que Simeco en su momento no estaba incluida en la medida y Swiss Medical tampoco estaba obligado a hacernos el ajuste por el contrato que nos une, acordamos que hacerlo igual, por excepción. Entonces, eso es lo que se firmó el otro día en la audiencia que participamos en el juzgado. Y bueno, esa es la buena noticia después de tantas idas y vueltas, de tanto trabajo realizado, de que vamos a poder trasladar esta reducción en lo que se cobró por encima del IPC en estos meses del año, ya que Swiss Medical lo reconoce respecto a Simeco. Así que a partir de julio vamos a poder implementar este ajuste para nuestros afiliados, lo cual es una gran noticia porque nosotros queremos que sigan perteneciendo a Simeco, que puedan pagar la cuota, que reciban el mejor servicio y que, digamos, que sientan este respaldo del Consejo, lo que nosotros queremos y en lo que trabajamos día a día, ¿no? Ujú. Sí, sin duda es una gran noticia, pero también estaría bueno destacar en estos meses difíciles, básicamente desde diciembre, enero hasta esta parte,
hubo un trabajo muy personal de vos y tuyo, mejor dicho, y Mm, de la gestión, donde recibieron a los asociados, o sea, hubo un ujú. trabajo muy comprometido con todo esto. Sí, la verdad que esto es algo que caracteriza a la gestión, no por este tema puntual. Los colegas saben que estamos siempre a disposición, que esta es una gestión, siempre le digo, de cercanía y de puertas abiertas. Em, y entonces, bueno, ante las inquietudes que eran muchas, yo te digo, arrancamos el año con todo porque como estas medidas de aumentos comenzaron en enero, bueno, desde enero hasta hace poco tiempo recibiendo personalmente en nuestras oficinas a colegas que pedían reunión para plantear sus casos, ¿no? Y bueno, explicar todo esto que te estoy comentando uno a uno. La verdad que fue un trabajo enorme, no solo mío, sino de toda la mesa directiva y también del área de Cimeco que trabajamos codo a codo durante todo este tiempo, ¿no? Pero, y aprovecho para decir, si hay alguno que no le respondimos, que yo se me pasó a responderle, que vuelvan a insistir porque nosotros atendemos a todos, no tenemos ningún problema en eso, al contrario, y se resolvieron cientos de consultas, ya te digo, personalmente, por mail, telefónicamente, por las redes sociales, por todos los medios donde hubo consultas por este tema, se han respondido. Así que bueno, fue un gran trabajo, pero creo que valió la pena porque para nosotros, nuestros afiliados no son un cliente, no es como un cliente de, no sé, de cualquier otra prepaga que seguramente el presidente de esa prepaga, los altos directivos no nunca los atenderían, No. pues son un número, para nosotros son colegas, son Ujú. matriculados. ¿Cómo no los vamos a atender? ¿Cómo no los vamos a escuchar? Y si podemos ayudarlos, siempre lo vamos a hacer. Y de hecho dimos un montón de soluciones porque algunos pudieron cambiar de plan, le dimos esa posibilidad. Otros tuvieron soluciones administrativas, soluciones económicas, y algunos por ahí no pudimos darle una solución económica concreta, pero sí los escuchamos, le explicamos la situación, le hablamos de frente, cara a cara, porque acá no tenemos nada que Ujú. ocultar, al contrario, para que entiendan este contexto de Cimeco, y bueno, que es algo que a nosotros nos excede, porque digamos, son medidas gubernamentales que nos impactan a nosotros. Ujú. Pero en eso estoy tranquila de que pudimos atenderlos, escucharlos y a la gran parte de colegas que se acercaron darle alguna solución. Conversábamos hace un ratito, Gabriela, de que muchos socios tienen incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que va a pasar. ¿Qué pensás vos respecto de esto? Pienso que transmitirles tranquilidad, tranquilidad porque jamás vamos a hacer nada que los perjudique, al contrario, y que las decisiones que tomamos tienen que ver con darle continuidad al sistema y para eso necesitamos un consejo fortalecido, un consejo fuerte, con ingresos, un consejo que pueda dar todos los servicios, tanto los servicios de salud, como en este caso, como todo lo que hacemos, las capacitaciones, el asesoramiento, las comisiones, todos los ciclos, digamos, todo lo que hace el consejo, que es un montón. Y todo eso lo podemos hacer con un consejo que pueda contar con los ingresos necesarios. Mientras eso suceda, mientras el consejo sea sustentable, Sinmeco va a ser sustentable. Y todas las decisiones que tomemos de acá a futuro van a ser en ese sentido. Por supuesto, teniendo en cuenta que los contextos cambian, los gobiernos cambian, la situación económica y social cambia también y no estamos en una isla y todo eso nos afecta. Por eso hoy estamos en un contexto de incertidumbre, no lo voy a negar. Eh, y bueno, creo que las últimas decisiones en el marco de la audiencia donde participamos y todos estos acuerdos que se firmaron vienen a dar un poco de estabilidad a estos meses que realmente fueron terribles, ¿no? Hoy estamos acá en el 2024 charlando sin barbijo. Es importante también recordar que todo esto, o gran parte de lo que gestionaron, lo hicieron durante la pandemia y que también eso fue en un momento muy particular para la vida del país y para la situación sanitaria, ¿no? ¿Cómo fue todo esto?
Y realmente fue muy complejo. Parece que fue hace un montón de tiempo y fue hace apenas unos años y pensar que tomamos conocimiento de la problemática de Simeco al asumir y la pandemia llegó a los pocos meses de asumir, a Ujú. los 5 meses de asumir viene la pandemia, tuvimos que reinventarnos totalmente, como los colegas ya saben, llevar adelante una transformación digital, reorganizar todo el trabajo del consejo y ni hablar de este tema de Simeco, donde para nosotros era prioridad pagarle a Swissmedical. No podíamos permitirnos que el servicio se cortara un solo día. Pensemos que fue un momento muy difícil para nuestro país, para el mundo, ni hablar tener que administrar una situación relacionada a la salud en una emergencia sanitaria. Fue terrible. Pero bueno, pudimos abordarlo y antes me preguntaba sobre si habíamos Cierto. pensado en otras alternativas a Swiss Medical. Decirte que en distintos momentos hemos evaluado varias alternativas, incluso hasta ver si se podía retomar el servicio propio, digamos, que Simeco sea como fue en sus comienzos. eh, Porque realmente lo que nos une a Swiss Medical es un contrato privado entre partes, y un contrato puede terminarse como cualquier contrato y como institución tenemos la obligación de pensar en alternativas ante una eventualidad de ese tipo. Pero teniendo en cuenta lo siguiente también, porque algunos colegas dicen, ¿y por qué no cambian de prestador? ¿Por qué no vuelven a dar el servicio directamente? Eso implicaría en este contexto de crisis económica, social, crisis del sistema de salud, un traspaso de todos nuestros afiliados a otro prestador, afiliados que están con tratamientos en curso, con enfermedades preexistentes, que por ahí tienen hijos con discapacidad, bueno, y todo lo que implica cambiarse de una prepaga a otra. Eh, la verdad que sería una situación caótica en este momento. Obviamente podría suceder si alguna de las partes decidiera no continuar con ese contrato, pero no es lo que nosotros hoy estamos evaluando, pero sí siempre pensando en que eso puede llegar a Ujú. suceder y que tenemos que tener un plan B. Y lo de dar el servicio propio es algo que lo tuvimos en cuenta también, pero nos hemos asesorado con los especialistas en este tema de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, legal, actuarial, y bueno, no ha sido una opción a considerar en este momento. Pero bueno, el contexto es cambiante, las decisiones van cambiando, las medidas gubernamentales cambian y nosotros vamos a trabajar siempre pensando en la mejor opción para Simeco y para el Consejo. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Seguramente todos tus dichos, todas tus explicaciones le van a dar seguridad a los socios de Cimeco y a la matrícula en general. Ujú. Y bueno, esto saber que la gestión está trabajando permanentemente para lograr la sustentabilidad de Cimeco y del Consejo. No, gracias, Cristian, y bueno, agradecer a la gente por la paciencia también, porque eh, digamos, durante este tiempo fuimos muy cautelosos en las comunicaciones que brindamos porque queríamos evitar generar más incertidumbre de la que había o mayor preocupación en la gente, y por eso fuimos paso a paso y con información cierta. Hoy podemos salir a hablar un poco más porque tenemos herramientas y comunicación e información para brindarles que puede darles mayor tranquilidad y decirles que nosotros estamos trabajando todos los días a disposición de ustedes y que pueden contar con nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Cristian, y a la gente, y bueno, seguimos trabajando. Así es. Gracias.